En un rincón aislado de las colinas de Kentucky, se erige un antiguo convento cuya fachada imponente oculta secretos oscuros y perturbadores. Entre 1880 y 1920, este lugar fue el escenario de una serie de eventos que marcarían la vida de 999 mujeres jóvenes, atrapadas en un ciclo de misterio y ensombrecimiento. Documentos recientemente descubiertos han revelado un escalofriante patrón de desapariciones, donde monjas y huérfanas se esfumaban como si nunca hubieran existido. Las primeras desapariciones fueron disimuladas bajo la rutina del convento. Ella simplemente se fue a una misión, solían decir las autoridades locales, mientras una madre angustiada buscaba respuestas en los muros de piedra caliza. Los murmullos de la comunidad comenzaron a crecer, pero la Madre Superior, con su imponente figura y mirada penetrante, supo silenciar las voces de quienes se atrevían a cuestionar. Es un tributo a la fe, afirmaba, mientras detrás de sus puertas rituales oscuros eran llevados a cabo, lejos de la vista del mundo exterior. Entre los tratos ocultos hallamos un testimonio desgarrador, una sobreviviente, cuya voz temblorosa aún resuena en los papeles amarillentos que hemos encontrado. No entiendo cómo pude escapar, confesó, relatando encuentros inquietantes durante las noches de vísperas, cuando el convento se sumía en un silencio ominoso y las sombras danzaban en las paredes. Allí en la penumbra se cosía algo que la comunidad nunca imaginó, un poder que distorsionaba la fe y manipulaba la niñez más pura. Con cada nuevo documento desclasificado, la trama se heló en el tiempo. Corresponden al seminario local, donde se discutían las finanzas del convento, revelando pagos sospechosos y encuentros clandestinos. Las autoridades, cómplices de este horror, miraban hacia otro lado, mientras inocentes eran pastores de una crueldad disfrazada de espiritualidad. La Iglesia, en su intento por proteger su imagen, entierra la verdad profundizando el horror que crecía a su alrededor. Y así, la historia se oscurece aún más, cuando un investigador decidido destapó la red secreta que vinculaba este convento con otros lugares. Las conexiones se volvieron escalofriantes. Un patrón se dibujó entre líneas, iluminando la existencia de una organización con tentáculos mucho más extensos de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que comenzó como un relato de desapariciones ha evolucionado en un oscuro laberinto de complicidades y poder desenfrenado. A medida que nos adentramos en esta narrativa, prepárate para un viaje inquietante hacia la sombra de un pasado que se niega a ser olvidado. Bienvenidos a la abadía donde se realizaron 999 rituales de sangre de vírgenes. La búsqueda de la verdad se intensificaba. Cada nuevo documento revisado arrojaba más sombras sobre el convento. Pero ahora existía algo más, una prueba que nadie había podido imaginar. Un día, mientras revisaban un viejo archivo con hojas desgastadas, los ojos de la investigadora se abrieron de par en par. Ahí estaba, un antiguo diario, el diario de la misma Madre Superior. Las páginas estaban amarillentas, desgastadas por el tiempo, pero las palabras resultaban sorprendentemente claras. En el silencio de la noche, la oscuridad trae revelaciones. Comenzaba. Cada línea parecía cargar un peso insoportable. Los rituales de entrega son un sacrificio necesario para la exaltación de nuestra fe, se leía a continuación. A medida que pasaba las hojas, su corazón latía más rápido,
y un nudo se formaba en su garganta. Describía ceremonias donde las novicias eran seleccionadas, donde juraban lealtad no solo a Dios, sino a una fuerza oscura que prometía poder y protección. Un sudor frío corrió por su frente. Debemos mantener el secreto. La fe de innumerables almas depende de ello, sostenía en una de sus entradas. Las palabras eran un eco de advertencia. La madre no solo escondía desapariciones, sino que había sido la arquitecta de algo mucho más oscuro. La comunidad creía que estaban en un refugio de santidad, sin saber que eran parte de un culto aterrador. La investigadora no podía contener su desesperación. Tenía que enfrentar a las autoridades. Sin embargo, sabía que muchos de ellos estaban al tanto de la situación y habían encubierto la verdad. Por años, se imaginaba sus rostros, impasibles, mientras encajaban todas las piezas del rompecabezas. Ella las había salvado, pero ellas nunca escaparían. Una tarde, mientras intentaba reunir más testimonios, se encontró con otra superviviente en un mercado. Era vieja, su mirada apagada, pero a medida que hablaban, un rayo de reconocimiento iluminó su rostro. «¿Es cierto?», murmuró la mujer, apenas conteniendo la voz. La investigadora sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. «¿Qué sabes?», preguntó ella, urgida. Pero la mujer se volvió más reticente. «Lo que sucedió en la noche del ritual. Cambiaron algo dentro de nosotras», dijo. Sus manos temblaban. El temor en su mirada fue suficiente para hacer que la investigadora sintiera el peso del horror nuevamente. De repente, un grito desgarrador retumbó en el aire. Las personas en el mercado se detuvieron, mirándose con confusión. La sobreviviente rompió a llorar. «No pueden volver a atraparnos». Un hombre se aproximó rápidamente, su mirada dura, gritando para callar el bullicio. «¡Silencio! No hables de esas cosas aquí». La atmósfera se tornó pesada. Una multitud se congregó y el miedo se volvió palpable. La investigadora sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Fue entonces cuando la mujer, con lágrimas en los ojos, susurró lo más impactante de todo. «Los rituales no eran solo un nombre. Hay algo oculto en la cripta, un legado oscuro que aún vive». En ese instante, se sintió como si una neblina densa cubriera su mente. ¿Qué oscuro secreto se ocultaba en la cripta? La mención de un legado aterrador dejó un eco en el aire. La realidad se sentía más perturbadora que nunca. La comunidad, atrapada en su fe, ni siquiera sospechaba lo que estaba a punto de desatarse. La revelación de la sobreviviente había encendido una chispa, y el futuro prometía ser aún más aterrador. Ahora, la investigadora sabía que tenía que descubrir la verdad sobre la cripta. Pero, ¿quién acudiría en su ayuda? ¿Y a qué precio? Sin duda, no era el final, sino el principio de un viaje aterrador. La atmósfera en el mercado se convirtió en un torbellino de emociones. La gente miraba a la mujer, aterrorizada y fascinada. La investigadora sentía cómo su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho como un tambor que anticipa un desastre inminente. Las palabras de la sobreviviente habían encendido algo en el aire. Un legado oscuro que aún vive retumbaba en su mente. Lo que había empezado como una búsqueda de la verdad ahora se sentía como una carrera contra el tiempo. «No puedes hablar aquí». El hombre de rostro serio trató de imponer silencio, pero el grito desgarrador de la sobreviviente había roto la calma del lugar. Se hacía más difícil ignorar el horror que acechaba en las sombras.
La multitud murmuraba inquieta, pero la curiosidad había echado raíces. La investigadora sabía que debía actuar rápidamente antes de que algo terrible sucediera. «Vámonos», le dijo a la mujer, pero ella estaba paralizada, con lágrimas brotando de sus ojos. «No puedo volver a aquellas noches». El temor la consumía. La investigadora la tomó de la mano y juntas se abrieron paso entre la gente, con el hombre tras ellas. A sus espaldas, el grito se desvanecía en un susurro y la multitud se dispersaba, pero un aire de inquietud se mantenía en el ambiente. Una vez lejos del bullicio del mercado, la mujer se dejó caer en un banco. Eran más que rituales, empezó a sollozar. Eran sacrificios. La Madre Superior estaba buscando algo que no era de este mundo. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, como si hubiera visto algo que no debería haber sido visto. «¿Qué quieres decir? ¿Qué estaban buscando?» La investigadora se apretó las manos, intentando mantener la calma. «Algo en la cripta, algo antiguo». La mujer habló con voz quebrada. «Nos contaban historias de poderes ocultos, de promesas de inmortalidad. Pero eso era solo el principio». El sonido de pasos apresurados acercándose interrumpió su conversación. La investigadora se giró justo a tiempo para ver al hombre del mercado, sus ojos llameando de rabia. «Debes callarte», él gritó. «No entienden lo que están diciendo. No deberían estar hablando de ello». La tensión en el aire era palpable, como el olor a tormenta. «Escucha, solo queremos saber la verdad. No queremos hacer daño». La investigadora intentaba razonar, pero el hombre se acercaba más. Era inminente que la confrontación se tornara violenta. «Cállate», aulló de nuevo, pero justo en ese momento, el aire se volvió pesado. Un estruendo resonó a un lado. Las luces del mercado comenzaron a parpadear y un grito de terror surgió entre la multitud. La investigadora giró su cabeza y vio cómo un grupo de personas corría, sus rostros pálidos, apuntando hacia el convento en la distancia. Alguien gritaba que un fuego había estallado en el ala oeste, el mismo lugar donde las desaparecidas habían sido vistas por última vez. «¿Qué está pasando?», la mujer preguntó, consternada por el caos. «No lo sé». La investigadora sentía que la mente le daba vueltas. El hombre que había estado gritándole estuvo en shock por un momento, antes de que la rabia tomara control de nuevo. «Son solo incendios, solo una distracción para lo que realmente está pasando». Pero antes de que alguien pudiera comprender lo que estaba sucediendo, una sombra oscura emergió del convento, algo que no parecía humano. Era una figura envuelta en ropas negras, con una presencia que helaba la sangre. La investigadora sintió que lo había visto en sus peores pesadillas. «No puede ser», murmuró mientras la multitud se dispersaba en desespero. El rostro pálido de la mujer se contorsionó en un grito ahogado. «¡Es el legado! ¡Lo han despertado!». La figura se acercaba y la investigadora supo que lo que habían descubierto no era nada comparado con lo que estaba por venir. Todo lo que había comenzado, cada secreto enterrado, ahora estaba a punto de salir a la superficie. Y así, junto a la manifestación de ese legado oscuro, la investigación se convirtió en una carrera por la supervivencia. La Madre Superior, los religiosos, la comunidad misma, todos estaban conectados a algo mucho más siniestro de lo que jamás imaginó. Cuando todo parecía derrumbarse, una nublada verdad comenzó a emerger, una que podría cambiar todo para siempre. La figura oscura avanzaba. La multitud se dispersaba, gritando y huyendo.
y la investigadora sentía el terror palpitar en su pecho. «¿Qué es eso?», murmuró la mujer, sus ojos desorbitados, como si hubiera visto a un espectro. Antes de que pudiera responder, el ser se detuvo a pocos pasos. Su presencia imponente llenaba el aire con una pesadez aterradora. La investigadora no podía apartar la mirada. La sombra se movía con un aire de autoridad, como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento adecuado para revelarse. ¡Atrás!, el hombre del mercado gritó, empujando a la investigadora y a la sobreviviente, pero no había a dónde ir. La multitud se agolpaba en una marea desesperada. «¿Qué quieren de nosotras?». Las palabras salieron del corazón de la mujer temblorosa. Y entonces la sombra habló, su voz resonante como un eco lejano. «El legado ha despertado». La investigadora sintió que una ola de frío le recorría el cuerpo. Ese eco de terror conocido se alzó en su mente. Esa noche, recordaba las noches de rituales, las desapariciones. Todo se mezclaba. «Déjala en paz», logró murmurar, pero la sombra avanzó. «Escucha», continuó la figura, y todo el ruido cesó, como si el tiempo se detuviera. «Eres parte de un juego más grande. Nada de lo que has descubierto ha sido por casualidad». En medio del caos, esas palabras resonaron. La investigadora sintió la lucidez del horror, la idea de que quizás nunca podría escapar de esta realidad. Un grito desgarrador rompió el silencio. La mujer en sus brazos se desmayó. «No», la investigadora la sostuvo, pero el peso del descubrimiento la abrumaba. El legado se va. Algo había estado oculto. Algo que unía a las víctimas, a la Madre Superior, a esa sombra. ¿Qué era lo que la iglesia realmente había estado adorando? Justo entonces, una explosión iluminó el cielo, un destello a lo lejos. «¡El convento!», alguien gritó. Un fuego había comenzado a consumirse. La investigadora se dio cuenta de que este evento no era solo un accidente, era parte del plan. La Madre Superior había manipulado todo, cada ritual, cada sacrificio. La punta del iceberg subía a la superficie, y la realidad era más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras la multitud miraba en shock el fuego, la investigadora corrió hacia la sombra. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz temblando. La sombra mantuvo su mirada fija. «La búsqueda de lo que se perdió no ha terminado. Antes de que todos se pierdan, debes saber la verdad». Las palabras resonaron en su mente, y cuando la figura levantó una mano, la investigadora luchaba contra la corriente de miedo y sentido común. Algo estaba por ser revelado, pero justo en ese momento, una de las puertas del convento se abrió de golpe, y un grupo de personas vestidas de negro salió corriendo. Tras de ellos, una luz deslumbrante. La sombra hizo un movimiento y la luz se extinguió por completo. Una voz conocida, la de la Madre Superior, resonó desde atrás. «No dejen que se escapen. Nunca deben hablar». La investigadora sintió su corazón detenerse. En ese instante, vio una de las monjas caer al suelo, sosteniendo un libro de registro desgastado en sus manos. «¡Ayuda!», gritó. «¡Pueden detenerlo! La clave está ahí». El pánico se desató. La sombra y la Madre Superior estaban en conflicto. La investigadora comprendió que el libro contenía secretos profundos que podrían cambiarlo todo. «Tienes que conseguirlo», gritó, mientras la multitud aún estaba atrapada en su propio caos. Sabía que no había tiempo para dudas. Tenía que correr hacia la verdad, hacia esa clave, antes de que algo irreversible ocurriera. Sin embargo, justo cuando se lanzó hacia el libro, la sombra levantó un dedo.
Todo esto es solo el comienzo. La fe tiene un precio. La investigadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras se grabaron en su mente. El hambre de conocimiento podría llevarla al borde de una revelación más oscura. Mientras avanzaba, la pregunta zumbaba en su mente. ¿Qué era lo que realmente había despertado y qué consecuencias tendría? ¿Podría salvar a las almas atrapadas? ¿O estaba condenada a ser parte del legado oscuro de ese convento? La respuesta seguía fuera de su alcance, ocultándose entre las llamas y el misterio. La figura oscura mantenía su mirada fija en la investigadora y el ambiente se congeló. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Solo el murmullo del viento en las llamas le daba vida al caos a su alrededor. Cada instante que pasaba se sentía más pesado y el sudor comenzaba a resbalar por su frente. Con cada palabra que pronunciaba la sombra, una verdad aterradora comenzaba a hacerse evidente. Lo que buscas, lo que has desenterrado, no es más que la superficie de algo mucho más profundo. El eco de su voz reverberaba en el aire denso. La investigadora sintió un frío recorrerle la piel. Los gritos de la multitud se desvanecieron. Todo lo que pasaba a su alrededor se convirtió en un murmullo lejano. El legado no es solo un sacrificio, es un pacto, un acto de adoración. La sombra se movió ligeramente. Su forma voluble ahora parecía más definida. Se necesita algo más que sangre. De repente, comprendió a dónde quería llegar. El sacrificio, las novicias, todo esto iba más allá de lo que había imaginado. Mientras la sombra continuaba hablando, su mente se llenó de imágenes, de rituales oscuros, de voces susurrando antiguas oraciones en la penumbra. La Madre Superiora no estaba buscando solo poder, estaba buscando la forma de mantener a raya algo que nunca debió ser liberado. Cuando comprendió la magnitud de la revelación, un grito desgarrador salió de sus labios. No puede ser. Pero la sombra se limitó a reír suavemente. Oh, pero es la verdad. Todo lo que creías entender sobre la fe es solo una máscara. Hay un libro, un antiguo registro, y tú lo has visto. Contiene los secretos de estos rituales. Con un movimiento brusco, la sombra apuntó hacia el convento en llamas. Dentro de la cripta está lo que buscas, tu salvación, o tal vez tu condena. En ese momento, la investigadora supo que debía decidir. El libro que había visto en manos de la monja podía contener respuestas, pero también podía ser la perdición de todos. La multitud seguía en pánico. Las llamas crecían. Las sombras de las figuras corrían por las calles. Aquella sombra era un recordatorio escalofriante de que la verdad era más aterradora que cualquier fuego. Sin embargo, había algo más que la inquietaba. Un testimonio que había escuchado. El eco de las palabras de la sobreviviente resonaba en su mente. Tienes que conseguirlo. Repetía. Sin más tiempo que perder, la investigadora se dirigió hacia el convento. Cada paso resonaba en su pecho como un tambor de guerra. Las puertas estaban abiertas, ardían con el fuego de las llamas. Pero en su interior había otro tipo de fuego ardiendo, el fervor del oculto. Se sabía, se sentía que un legado oscuro acechaba en cada rincón. La idea de que un poder antiguo estaba a punto de ser desatado la perturbaba. Al entrar, la luz y el calor de las llamas le dieron la bienvenida. El aire se sentía pesado, casi como si el miedo mismo estuviera atrapado allí. Con la mano temblorosa, comenzó a buscar entre los restos. Cada libro de registro esfumado,
Cada papel quemado era una oportunidad perdida. Pero aquel lugar también parecía estar lleno de ecos, ecos de susurros que parecían aconsejarla, instándola a continuar. Finalmente, en un rincón oscuro, halló lo que parecía ser una biblioteca olvidada. Los libros estaban cubiertos de polvo y cenizas, y entre ellos su corazón se detuvo. Allí estaba, el libro mencionado, desgastado por el tiempo, con símbolos desconocidos en su portada. A medida que lo tomaba en sus manos, una corriente helada recorrió su cuerpo. Y entonces, un evento dramático. Un alarido resonó desde la cripta. El suelo tembló. La investigadora cayó de rodillas, el libro aún en su mano. ¡Espera!, gritó, pero el temblor se intensificaba. Un grito desgarrador, una mezcla de odio y desesperación, emergió desde el fondo de la tierra. Era como si el propio convento estuviera gritando a través de las llamas. «No pueden despertar lo que ha estado dormido», resonó la sombra en sus oídos, una advertencia que sonó casi como un eco del infierno. La comunidad había estado atrapada en una devoción ciega, y ahora el precio de esa fe parecía estar a punto de ser reclamado. Los muros comenzaron a crujir, como si la edificación se resistiera a dar paso a lo que venía. La investigadora se levantó, el libro ahora en su pecho, su mente llena de preguntas. ¿Qué había despertado? ¿Qué era ese legado oscuro? Sabía que las respuestas estaban ahí, pero el pánico y el horror se apoderaban del lugar, y la verdad era más oscura que la sombra misma. Sin saber que lo que había encontrado podía cambiar el curso de sus destinos, un miedo profundo comenzó a apoderarse de su corazón. Mientras la sombra se movía entre las llamas, sus palabras reverberaban en su mente, extendiendo el terror. La fe tiene un precio. Todo había tomado un giro sin retorno, y el final no estaba en el horizonte. Estaba justo al otro lado de la puerta que ahora se resquebrajaba. ¿Podría escapar antes de que el legado reclamara lo que le pertenecía? La lucha apenas comenzaba. La figura oscura se acercó más, y la investigadora sintió cómo el aire se volvía más pesado. El grito del legado resonaba en su mente, y todo parecía cobrar vida a su alrededor. La Madre Superior estaba en la puerta, pero esa sombra tenía un poder que congelaba el tiempo. Se miraron, y en un instante, todo el horror que había estado oculto comenzó a emerger. Mientras el suelo temblaba, la investigadora se dio cuenta de que no podía seguir en ese lugar. Tenía que encontrar el libro, pero la sombra la mantenía fija en su lugar, como si un hilo invisible la sujetara. «Tú no entiendes, no sabes lo que has despertado», resopló la entidad. Las llamas del convento brillaban detrás de ella, proyectando sombras indeseadas. De repente, un estruendo estalló en el ala este. Las paredes temblaron y un fragmento del techo se desplomó, desatando un polvo súbito. Los ecos de las voces del pasado resonaron. La investigadora se percató de que el convento no solo era un refugio espiritual, sino un altar de secretos oscuros. Era un lugar de adoración de una fe torcida, una fe que ya no pertenecía a Dios. Un papel polvo también se deslizó del borde de una mesa cercana. Con un movimiento rápido, la investigadora lo tomó, sintiendo que podía cambiarlo todo. Era un antiguo documento, un registro de las primeras desapariciones. Pero había algo más. Se describían prácticas que harían temblar a cualquiera. Rituales de entrega, donde la novicia se convierte en ofrenda, decía. Fue como recibir una patada al estómago.
No solo había habido sacrificios, sino que había un lenguaje oculto, palabras que sugerían algo mucho más perturbador. En el rincón de la sala, la sombra hizo una pausa. Lo que creías que era un refugio era una prisión. Las jóvenes no desaparecían, eran elegidas. Su voz reverberaba, eran parte de un sacrificio para mantener el control. A las palabras le siguió un murmullo creciente de recuerdos colectivos de la comunidad, la complicidad, el silencio de las autoridades. La diócesis sabía, lo encubrieron. Las palabras colisionaron en la mente de la investigadora como un trueno. Se giró hacia la Madre Superior, su mente zumbaba. Entonces, se atrevió a preguntar, ¿qué más ocultan? ¿Qué pactos han hecho para mantener este horror? La Madre Superior, con su habitual imponente presencia, abrió la boca, pero no pronunció palabra. La sombra la interrumpió. No está sola, hay más. Otras instituciones, otras casas que albergan el mismo secreto. Un pasado compartido, un poder oscuro que sigue vivo. Esa revelación hizo que el corazón de la investigadora se detuviera un momento. Sabía bien que el control sobre los cuerpos y las almas de esas mujeres era parte de algo que iba más allá de este convento. No eran solo novicias, eran piezas dentro de un tablero mucho más grande. Mientras los ecos del pasado llenaban el aire, recordó cada murmullo que había escuchado durante su investigación, cada historia que los habitantes del pueblo habían evitado mencionar. El estruendo del convento se intensificó y el fuego ardía. La presión en su pecho aumentaba, junto con la desesperación. Debo encontrar el libro, pensó con fuerza, sintiendo que el tiempo se acababa. Pero antes de que pudiera moverse, la sombra volvió a hablar. Recuerda esto, la verdad no es siempre una liberación. Algunas verdades son cadenas que atan. Ese momento la dejó sin aliento. Con el rugido del fuego y el estruendo del desastre a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en el límite de un abismo. No sabía si debía seguir buscando, o si lo que había hallado ya era un camino hacia su final. Pero las últimas palabras de su aliado resonaban en su mente. El conocimiento tiene un costo. La decisión la abrumaba. ¿Sabía realmente qué estaba a punto de desencadenar? La sombra comenzó a desvanecerse, pero su eco siguió presente. Cuando descubras la verdad, solo entonces entenderás el verdadero precio de la fe. Sin más tiempo que perder, la investigadora se lanzó hacia la cripta, sabiendo que lo que encontraría allí cambiaría todo, pero también podría costarle todo. El peso de cada decisión le aplastaba el alma. Podría soportar afrontar lo que descubriese. ¿Y quién más estaría involucrado en este oscuro legado? El futuro se tornaba más aterrador, y la verdad, un monstruo sediento de devorarlo todo. El aire en el convento era más denso que el humo de las llamas que devoraban las paredes de piedra caliza. La investigadora, aferrada a aquel libro antiguo, sintió como su corazón latía con fuerza. Sabía que tenía que actuar rápido. La figura oscura aún estaba allí, observándola, como un lobo acechando a su presa. Mientras avanzaba entre el caos, las voces de los habitantes del pueblo comenzaron a llegar hasta ella. Una mezcla de miedo y asombro llenaba el aire. «¡Dios mío, qué está pasando!», gritaban algunos. Otros simplemente murmullaban, como si ya hubieran aceptado que el horror era parte de su realidad. No era solo un convento en llamas, era un símbolo de 1000 secretos que estaban a punto de salir a la superficie. Dentro de la cripta encontrarás lo que buscas, pero también lo que te destruirá. Resonó la voz de la sombra en su mente. Con cada palabra,
Más dudas la invadían. ¿Y si lo que descubriera allí no solo desterrara a la Madre Superior, sino que liberara algo aún más aterrador? La investigadora se lanzó hacia el altar, donde había oído al grupo de monjas murmurar en su culto. Las sombras eran alargadas y el fuego crepitaba detrás de ella, pero había algo más. Al abrir la puerta de la cripta, un chillido escalofriante atravesó el aire. Dentro, los muros estaban llenos de símbolos extraños, grabados indeleblemente en la piedra, como si el lugar estuviera maldito. En un rincón oscuro, encontró un viejo diario que pertenecía a la Madre Superior. Sus páginas habían sido escritas con prisa. «Los sacrificios son nuestra única salvación», decía. «Con cada nueva novicia, nuestro poder se afianza y el legado oscuro permanece a salvo». Las palabras burbujearon en su mente como un veneno, revelando la cruda verdad detrás de todo. Esto no es solo un convento, es una prisión, un altar, pensó. Se sintió enferma. La Madre Superior había utilizado los sacrificios para asegurarse de que un poder antiguo permaneciera sellado. Mientras leía, su piel se erizó. Los rituales descritos eran horrendos, un desprecio total por la vida. La Madre Superior hablaba de una fuerza que se contenía al costo de la inocencia de las jóvenes. En un rincón del diario, encontró un mapa. Sus manos temblaban mientras lo deslizaba entre sus dedos. La cripta original, donde todo comenzó. Leyó sin poder creer. Páginas de velas de ceniza, un pacto de sombras. Ahora comprendía que el convento era solo una pieza en un cuadro mayor. Había más, mucho más. ¿Cómo podían las autoridades ignorar esto? Una ola de indignación la invadió. De repente, no solo luchaba contra el legado oscuro de la Madre Superior, sino también contra un sistema corrupto que lo había permitido. Se imaginó a los líderes de la diócesis, girando la mirada al otro lado, como si todo estuviera bien. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cuántas vidas se habían sacrificado en nombre de lo que llamaban fe? El fuego comenzó a arder más fuerte, iluminando más letras en el diario. Entonces, un grito rasgó el aire. «No puedes llevarte eso». Era la Madre Superior, con una cara descompuesta, llena de furia y desesperación. La investigadora sintió que el miedo se instalaba en su pecho, pero no podía retroceder. Tenía que enfrentarla. «No eres más que un monstruo escondido tras un velo sagrado», le gritó. La Madre Superiora la observó, sus ojos llenos de furia, pero también de temor. «No comprendes lo que estás desatando», dijo con una voz que temblaba. «El legado no se puede romper fácilmente. Quizás tendrías que haber permanecido ciega como todos los demás». Pero la investigadora no se detuvo. Con el libro en mano, su determinación se hizo más fuerte. «Si despiertas al legado, yo también lo haré, y quizás esta vez la luz ganará». Las llamas la rodeaban. Les ardía el alma, pero ella podía sentir la esperanza también. No todo estaba perdido. Mientras ambas mujeres se miraban fijamente, la sombra oscura se movió de nuevo, como un relámpago atravesando el cielo. «El legado está despertando», resonó en el aire. La investigadora sintió las paredes temblar. Una voz profunda y ominosa, como un trueno, se hizo eco. «No estás lista para la verdad». Fue en ese instante que se dio cuenta. La batalla apenas comenzaba. No era solo uno contra él, otro, sino un enfrentamiento contra siglos de oscuridad
complicidad y secretos. El convento se colapsaba a su alrededor, y el fuego devorador parecía querer tragarse hasta la última pieza de la verdad. La investigadora, con el libro aún apretado contra su pecho, dio un paso atrás. «No puedo dejar que esto continúe», gritó, sintiendo que la rabia y la tristeza la abrumaban. Pero la sombra, con ese aire imperceptible y aterrador, avanzó. Las llamas aumentaron y un grito resonó en su mente, como si el pasado estuviera despertando. Así que corría hacia las puertas de la cripta, hacia una verdad aterradora que podía cambiarlo todo. El peso del legado la seguía, pulsando en su pecho, y supo que este era solo el comienzo. Una última mirada hacia la Madre Superior, quien parecía irrompible, pero quebrándose, y supo que la oscuridad estaba aún lejos de ser confrontada. El caos la envolvió mientras se lanzaba hacia la salida. Un eco de promesas rotas la siguió. «No olvides lo que has despertado», resonó en sus oídos mientras escapaba hacia la noche, donde la sombra acechaba, acechando con un hambre insaciable. La verdad estaba apenas comenzando a ser desenterrada. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? La historia apenas comienza, pero la oscuridad puede doblegar incluso a los más fuertes. Cada página que pases, cada búsqueda que inicies, podría acercarte a un poder que no comprendes. ¿Estás listo? La verdad espera para ser descubierta. Pero ten cuidado, el legado vive.